Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 9 de mayo. Esta rueda de prensa en la que se analizará la cultura de paz dentro del marco del proceso electoral 2018, así como la convocatoria, nos darán a conocer la convocatoria del Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018. Nos hace favor de acompañar en el presidio el doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa, académico de la Universidad de Guadalajara y presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención AC. Muy buenos días. Es un gusto también saludar a la licenciada Delia Pérez Guerrero, secretaria académica del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención AC. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Gustavo Ángeles García, académico de la Universidad de Guadalajara. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Gustavo Ángeles García. Bien, buenos días a todos. Gracias por su gentil asistencia. El tema sobre la cultura de la paz. Hoy más que nunca urge declarar prioridad nacional en la agenda pública a la cultura por la paz. Políticas, normas, métodos, instrumentos, estrategias que puedan lograr este propósito de generar un ambiente de cultura por la paz. La gran tragedia que ocurre en el mundo, en nuestro país y en nuestra localidad, refiriéndonos a los climas de violencia inadmisibles, indecibles, reprobables, en los que la vida nada vale, han sido entre otros causales por la ausencia y la pérdida de valores principalmente. Ya en un momento adelante trataré de decir por qué ocurren estas tragedias, porque las familias pues que debieron haber inculcado en sus hijos, las iglesias de cualquier denominación, haber fomentado estos valores, las instituciones educativas que debieron haber formado en las aulas, en todos los grados académicos, los programas oficiales de gobierno, e incluida también la formación personal autodidacta, pues no han generado ese ambiente de paz. ¿Cómo es posible que encontremos bolsas con pedazos de cuerpo desmembrados, mutilados, con mensajes amenazantes? ¿Cómo es posible que reporteros que cubren la información en Medio Oriente sean degollados inmisericordiamente? ¿Cómo es posible que se levante a una persona y desaparezca? ¿Cómo es posible que se trafiquen con cuerpos humanos, con partes, con órganos, con niños, con la vida misma? Hemos llegado a niveles de insensibilidad, deshumanización tal que ya no nos provoca la más mínima emoción ver sangre, ver masacres, y esto se refleja en las películas, programas de televisión, juguetes bélicos y de toda naturaleza. El día de ayer, con motivo de las propuestas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, hubo un foro, perdón, que denominado Diálogos por la Paz y la Justicia, en la que sobresalieron algunas propuestas para combatir la violencia. Yo quisiera, sin personalizar, destacar que hay comunes denominadores. La primera de ellas es que son medidas correctivas, quiere decir que no son preventivas, no son formativas, y la otra es que es violencia contra la violencia, fuego contra fuego. Unos invocan el Estado de Derecho para decir que es la fuerza pública la que debe de ejercer esa protección utilizando todos los medios a su alcance, pero todos son coercitivos, represivos, es decir, es fuerza pública. Existen muchos tipos de violencia: verbal, física, emocional, laboral, económica, pero la peor violencia que tenemos es la de la injusticia social. Es por eso que ante este clima queremos presentar ante ustedes una propuesta humilde, sencilla, que es la recuperación y el fomento de los valores que se deben de inculcar, como dijimos, en el hogar, en las instituciones de educación, en las iglesias de toda denominación, porque no existe una sola creencia que atente contra la vida humana, en los programas oficiales de gobierno para producir y generar ese clima de fraternidad y de convivencia social,
y en la que también nosotros somos corresponsables. La indiferencia es un sinónimo de complicidad. No podemos quedarnos callados ante tal clima de violencia, por lo que nosotros estamos pidiendo que la justicia social, como una forma de inhibir el reclutamiento de personas que carecen de los valores éticos y morales, puedan rechazar ese tipo de invitaciones y propuestas, y la otra es la de los valores. Entonces, un exhorto, un llamado a aquellos partidarios de alguna creencia política que se abstengan de incitar, de convocar a la violencia, de agredir a quien piensa distinto. Somos seres diversos y no vamos a obligarnos a pensar todos en una misma sintonía. Debemos de respetar las diferencias de toda naturaleza. Es decir, aquellos que expresen sus ideas religiosas, políticas, ideológicas, en fin, debemos de respetarlas y no trascender a la agresión. Es hora, pues, de que quienes se exaltan en los ánimos de las campañas le pongamos un alto a la violencia. Muchas gracias por sus palabras, doctor Gustavo Ángeles García. Ahora escucharemos la exposición del doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa. Pues muy buenos días, gracias por la invitación y su atención, su amable atención. Efectivamente, el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco se está pronunciando de una manera muy puntual con respecto a la forma en la que están llevando las campañas los actuales candidatos a los diferentes cargos de representación popular. ¿A qué nos referimos? Se está manejando una violencia muy explícita en donde la misma sociedad la están polarizando. Hay problemas ya con las personas cuando en realidad hay una discusión sobre las ideas. Queremos hacer una invitación muy clara a que estos representantes políticos se dediquen a presentar sus plataformas políticas y no polaricen y además no generen la violencia de la forma en la que lo están haciendo. El discurso de violencia no solamente es verbal, también es de forma actitudinal, de forma discriminativa, de forma tan agresiva que llega un momento en que han polarizado familias, han polarizado grupos sociales, porque los actuales candidatos no hablan de una cultura de paz, no hablan de un diálogo, no hablan de una negociación. Esto ha llevado al punto, pues, de que estamos viendo que la violencia está subiendo de nivel. Estamos en una sociedad bastante violenta y solamente es estar abonando más a esta intención de violencia. No sabemos si realmente sea la intención de ellos, pero finalmente lo estamos observando en las redes sociales, cómo hay discriminación, cómo hay agresiones directas y verbales, cómo hay videos que incitan a la violencia y que incitan a la discriminación. Nuestro colegio, en este momento, por la cuestión de el área que manejamos, que es la psicología, nos está preocupando mucho lo que está pasando, y precisamente el día de hoy nos pronunciamos para hacerle ver a los candidatos, número uno, las siguientes propuestas: que bajen el nivel de violencia verbal y de forma actitudinal hacia la sociedad, y que no estén generando que la sociedad se esté polarizando a partir de partidos políticos y colores. La discusión debe ser a partir de ideas, debe ser de planteamientos muy concretos, y no es un problema entre personas, es un diálogo entre proyectos. Por tanto, pedimos también que quienes aspiren a estos puestos de elección popular asistan a asesoría psicológica. En cualquier puesto de cualquier empresa, y no se diga de gobierno, nos piden y le piden a los empleados que asistan a asesoría psicológica, que asistan a una atención psicológica, y por tanto nosotros le pedimos lo mismo a los candidatos, que se comprometan a asistir a una asesoría psicológica que les permita desarrollar la sensibilidad del ser humano, que les permita desarrollar la sensibilidad de la relación con la gente. El discurso retórico no resuelve nada, resuelve las actitudes. Por tanto, segundo planteamiento que queremos hacer es que las personas que están queriendo accesar a estos cargos se sometan a pruebas psicológicas, en donde veamos que toda su retórica va acompañada de su salud mental. La salud mental es fundamental, y repito, no estamos pidiendo nada extraordinario. Cualquier persona de las que me puede escuchar sabe perfectamente que en su trabajo le piden que le hacen pruebas de reclutamiento, le hacen una prueba psicológica, y bueno, esto es lo que estamos pidiendo a estos políticos. Y la tercera es que se comprometan todos esos candidatos a asistir
a lo que viene a ser cursos de resolución y manejo de conflictos. Lo que habla el doctor Gustavo Ángeles, la cultura de paz es fundamental, pero si no entran estas personas en una mecánica de cultura de paz, de manejo de conflictos, de resolución de conflictos, obviamente no van a entender cuando estén pasando lo que está pasando con muchos políticos. Les haces un planteamiento y lo agarran personal y hay actitudes prepotentes, punitivas, de descalificación, de discriminación. A los 2 minutos que acaban de hablar sobre la discriminación, ya están discriminando ellos mismos. Entonces, reitero, nosotros como colegio estamos haciendo estas 4 propuestas a los candidatos. La primera, que paren ya su cultura de violencia, tanto verbal como actitudinal. Segundo, que se sometan a pruebas psicológicas todas las personas que quieren arribar a cargos políticos. Tercero, que se comprometan a ir a asesoría psicológica que les permita tener control de una serie de habilidades que estamos viendo que muchos no tienen. Control de impulsos, manejos de emociones, tolerancia a la frustración. La asesoría psicológica los va a modular y los va a ayudar a que sean mejores gobernantes. Y tercero, que se sometan y que inviten a su equipo de trabajo a que todos participen en talleres sobre cultura de paz, manejo de emociones y manejo de conflictos. Esos son los 4 planteamientos que hace nuestro colegio para lograr mitigar en alguna medida este nivel de violencia que están generando los políticos. El Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco hace una propuesta respetuosa a los políticos. Estaremos haciendo de su conocimiento en las redes esta campaña. Ojalá nos puedan apoyar, quien nos ve, nos escucha, para que se le dé difusión a estas 4 propuestas que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jasso Hinojosa. Ahora escucharemos a la licenciada Delia Pérez Guerrero con las características, los pormenores del Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, pues antes de pasar y de hablar de este Premio de Psicología 2018, pues reitero lo que el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención está solicitando a los candidatos. Es inadmisible que en nuestro estado, en nuestro país, no haya una política clara de salud mental cuando esto nos está afectando. Tenemos una sociedad que debido al alto nivel de violencia, debido a la falta de paz, tenemos una sociedad que está en un sistema de ansiedad. Si lo vemos en las calles, es una sociedad que tiene pánico, tiene miedo salir a la calle, tiene desconfianza del otro ser humano que se le acerca. Es una sociedad que se encuentra también depresiva. La depresión es muy común en nuestra sociedad. Ahora también lo vemos en los jóvenes, altos niveles de suicidio. Y un factor que para nosotros es alarmante, la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es esta situación donde el ser humano ha dejado de creer, ha dejado de luchar y de buscar el éxito y la felicidad. Se conforma porque dice no hay opciones. Y al ver este panorama tanto cultural como político, bueno, pues esta característica de desesperanza aprendida aumenta. Es una sociedad ampliamente neurótica. Las personas prefieren evadir la realidad, prefieren evadirse de otra manera que darse cuenta de lo que está sucediendo por estos niveles. Nosotros como colegio invitamos a que se vea, a que se observe, a que se tenga la sensibilidad de observar a la sociedad y lo que está pasando. El vivir en una sociedad con estas características a nadie nos funciona. Esto nos golpea no solo en la parte social, en la parte humana, también tiene que ver con la parte económica, también tiene que ver con la parte cultural, también tiene que ver con la parte educativa. Entonces, bueno, pues es nuestro pronunciamiento y también, bueno, pues en relación a esto, nosotros como colegio queremos mencionar y queremos de alguna manera destacar el trabajo de la psicología. El trabajo de la psicología es muy importante dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado, y nosotros creemos que debemos de ponerla en alto. Debemos destacar a todos esos profesionistas de la psicología que hacen una labor por la sociedad. Así es de que el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco hace la Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso del Estado de Jalisco, la Comisión de Salud del Congreso de la Unión, la Dirección de Profesiones del Estado, la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental AC,
convocan al Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018. En este premio, cada institución, empresa o universidad podrá proponer a un profesionista de la psicología que se encuentre en activo y cuente con un amplio reconocimiento por sus aportaciones, trayectoria y ética en el ejercicio de la psicología. Este premio se entregará el próximo 21 de mayo a las 6 de la tarde en la sala exlegisladoras del Congreso del Estado. Estamos todavía recibiendo las propuestas de las universidades, instituciones o empresas que quieran reconocer a estas personas profesionistas de la salud mental, y estamos recibiendo todavía sus propuestas al correo colegioestatalpsicólogos@gmail.com. Lo repito, colegioestatalpsicólogos@gmail.com. La fecha límite de recepción de propuestas es este próximo 10 de mayo. Están invitados y, bueno, pues comentar que este premio tiene como objetivo reconocer a todos los profesionistas de la salud mental que trabajan en cada una de las áreas y destacar el trabajo que se está haciendo en esta área. Que los reflectores volteen a ver la necesidad de reconocer el trabajo de este tipo de personas y de reconocer la importancia de la salud mental en nuestra sociedad. Muchas gracias, licenciada Delia Pérez Guerrero. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Buen día, Elizabeth Ríos de Radio Fórmula. Para quien guste responder, hablan de estas recomendaciones, ese pronunciamiento que hacen, no preguntarles si va dirigido en particular a alguien, algún candidato en específico, y mencionaban que han visto esta violencia como verbal y de actitud, pues también si lo han visto en candidatos de aquí en el estado. Particularmente estamos hablando de los candidatos del estado, efectivamente del estado de Jalisco. No se necesita mucho análisis como para ver la forma en la que se ha estado ejerciendo la violencia a través de las expresiones, de las actitudes, ofendiendo, denostando, criticando, denigrando el trabajo de otros. Eso es violencia también. Entonces, como parte del Colegio Estatal de Psicólogos, pues nos interesa la parte en el estado. Por supuesto que a nivel nacional es preocupante, todavía está más preocupante porque ahí ya son más violentas las expresiones. Pero la gente parece que la gente no lo detecta mucho porque en el discurso hablan de cooperación, hablan de buenas intenciones, pero su expresión, su manera de relacionarse va totalmente paradójicamente en la comunicación. Nosotros nos interesa la comunicación, entonces nosotros podemos estar mandando un mensaje verbal, pero nuestra forma actitudinal, la forma punitiva en la que lo dirigimos es totalmente contradictoria. Hay que decirlo desde la psicología que los micromensajes o las microactitudes son precisamente el tono de voz, la expresión, la actitud corporal, y eso va dirigido al inconsciente. La palabra va dirigida al consciente. Yo te puedo estar diciendo que me está dando gusto verte, estoy usando un nivel elemental de comunicación. Por ahí escribíamos algunas cosas donde decimos que hablando no es cierto que se entiende la gente, hablando se entiende la gente a veces. Nos entendemos por las actitudes, por las reacciones, por el tono de voz. Yo te puedo estar diciendo que me da mucho gusto verte y mi expresión puede estar siendo denostativa. ¿Y qué está pasando? Ese pequeño porcentaje de la comunicación verbal, la gente lo escucha y pareciera que no es agresivo, pero la actitud, la forma de expresarlo, la forma de denostar, eso es mucho más agresivo. ¿Qué es lo grave en esto? Que estas expresiones inconscientes aparentemente van al inconsciente de la gente. Y entonces obviamente ahí generan un efecto importante en las personas. Si yo te estoy diciendo que yo quiero la cultura de paz, pero te cierro el puño, te expreso odio, te expreso coraje, te hablo fuerte, yo te estoy mandando una metacomunicación. La palabra meta quiere decir más allá. Yo te estoy metacomunicando otra cosa, aunque verbalmente yo te esté diciendo otra. Eso es lo que nos preocupa y lo vemos en las redes. Hay familias que se han desintegrado porque le van a candidatos diferentes, amistades que se han conflictado. Hay gente que ha dicho, me dieron de bajo en las redes porque yo le voy a tal partido, le voy a tal candidato, amigos ya no me invitan a reuniones. ¿Quién está generando esto? Pues esta comunicación la están generando esos políticos, precisamente, que en su ánimo, en su nivel de querer ganar, están
polarizando a la sociedad y esto es grave, la están neurotizando más. Estamos en una sociedad, como dice la licenciada Delia, pues una sociedad neurótica ya por su propia naturaleza de vida y estar abonando, yo no he escuchado ningún candidato y espero que lo tomen muy en cuenta, no he escuchado un candidato que hable sobre una política de salud mental, no he escuchado un candidato que hable sobre una cultura del diálogo y la negociación, es un descalificar al otro y es un agredir al otro. Y por ahí vemos hasta que patean los signos y los símbolos de los otros partidos. Claro que eso es muy violento. ¿Y a dónde llevas a la persona? Pues a que lleve este nivel de agresión. ¿A dónde? Pues a su familia, a su casa, a su entorno familiar. Es lo que estamos pronunciando. Por eso reitero, les pedimos, cualquier persona que va a ser contratada, ¿qué se le pide? Pues una mínima entrevista psicológica. Oye, pues dime qué piensas, cómo ves las cosas. ¿Qué se les pide? Un examen de psicología mínimo. ¿Qué les pedimos también? Que se sometan a capacitación. Cualquier trabajo, empresa pública o privada, ¿qué se les pide? Que te capacites, ¿no? Nosotros pedimos que se capaciten, que entren a cursos de negociación, de manejos de conflictos, para que sepan cómo tratar a la sociedad, para que sepan cómo tratar a la gente que les va a ir a pedir algo, en vez de que lo traten de aplastar, ¿no? Nomás para precisar, en todos por igual los candidatos que aspiran a la gobernatura han detectado en ellos ese tipo de violencia, bueno, o variedad de tipo de violencia en cuanto a actitud o en verbal. unos más, en otros menos, pero finalmente todos han demostrado una actitud denostativa, una actitud de discriminación, una actitud de prepotencia. Que aunque en el discurso, es que aquí es donde los psicólogos entramos un poquito más a profundidad, aunque la persona esté escuchando un discurso, está viendo una expresión de violencia. Y eso también puede ser más violento que el mismo discurso, porque el discurso es una parte pequeña de la comunicación. Por eso reitero, hablando se entiende la gente, 3 puntos. A veces, pero nos comunicamos y nos entendemos por las reacciones, por el tono de voz, por lo que decimos, por la forma en que nos relacionamos y cómo nos expresamos. Ahí está la verdadera comunicación. La siguiente pregunta. Ignacio Pérez de Canal 44, preguntarles, también este nivel lo menciona ya el tema de redes sociales y los seguidores como se quedan apasionados pues por este nivel de descalificaciones entre los aspirantes. ¿Qué mensaje también se les da a ellos? Porque luego lo que es usual es los candidatos en campaña se pelean, ya el que es gobierno luego se arreglan y las diferencias entre los seguidores se mantienen. O sea, ¿qué mensaje o consejos les dan a esos seguidores apasionados en redes o en vivo, pues que se pelean por andar en diferente camiseta? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. El consejo que podríamos dar es que aquí lo que es una situación política, estamos buscando intereses en común, no estamos hablando de un equipo diferente. ¿Cuál es la propuesta o cuál debería ser la propuesta de un candidato? Bueno, pues solamente intereses en común. Entonces, sociedad, debemos de cuidar que todas las propuestas sean propuestas que sean en común y no solo para beneficio de un cierto grupo, no solo para beneficio de un solo partido. Es de verdad penoso y sobre todo para nosotros como psicólogos observar cómo ellos sacan sus estadísticas de lo peor que han hecho en su gobierno. Escuchar y decir en la gestión de tal persona hubo tantos secuestros, hubo tantos asesinatos y luego sale el siguiente y dice lo mismo. Eso, esa forma de debatir, esa forma de atacarse uno al otro, nos están dando cuenta que es doloroso para la sociedad, es doloroso para la humanidad que estén sacando estadísticas de delitos, de estadísticas de agresiones, estadísticas de personas que han fallecido, y eso es muy agresivo para la sociedad. Lo que invitamos a la sociedad es que pueda analizar realmente el discurso de sus candidatos, pero también analice lo que están haciendo, la congruencia que existe, lo que hay detrás de su discurso, lo que hay en sus acciones, y que puedan estar conscientes de que las propuestas son para una sociedad en común y que lo que se nos propone
es parte de su responsabilidad, es parte de lo que se debe hacer, el que haya salud, el que haya educación, el que haya vivienda, el que haya oportunidades para todos por igual, no es un atributo de un cierto partido, es una responsabilidad que debe de haber, el que haya inversión pública, el que los impuestos que pagamos sean retribuidos, no es un plus, es algo que se debería de hacer. Hola, buenos días. Yo quisiera, tengo dos preguntas. La primera es, perdón. Sí, ahondar nada más un poco en la pregunta, es no apasionarnos. Los sentimientos son válidos, son humanos, preocuparse, llorar, enojarse, ira, pero preocuparse mucho no va a resolver, llorar mucho no va a resolver, enojarse mucho no va a resolver. Son sentimientos humanos, son válidos, pero no resuelven problemas. Aquí lo que tenemos que hacer es separar el nervio y usar la razón y analizarlos, que no convoquen a actitudes frontales, y la otra es verlos de lejos a los políticos, analizarlos y ser muy racionales respecto a sus propuestas. Eso es lo que, e incluso también comentando, abundando más de lo que dice el doctor Jasso, respecto a la parte psicológica, así como ellos hacen una petición, no ellos, se les hace una petición de que hagan una declaración patrimonial 3 de 3 en una propuesta, una observación humilde, también sería que así como se deberían esto se debería de legalizar, normar, reglamentar, para que también fuera obligatoria un examen psicométrico, un examen antidoping, un examen de polígrafo, un examen de conocimientos y un examen de salud física y mental. No nos consta cómo es, si están equilibrados, son sobrios, no lo sabemos. Entonces, personas que están tomando decisiones, que están arrastrando a multitudes en este modelo de gobierno, deberíamos de saber si están sobrios o no. Gracias. Retomo la pregunta. En ese sentido, va mi pregunta. En su momento se criticó, por ejemplo, la salud mental de Vicente Fox cuando era presidente. Después, la de Calderón por su adicción al alcohol. ¿Hasta dónde los candidatos tienen que tener este tipo de evaluaciones mentales, físicas, y hasta dónde se tiene que dar a conocer a la sociedad en el sentido de protección de datos personales, este discurso que se ha dado también en el sentido de que, bueno, es una cuestión íntima, la salud mental? Y segundo, si el análisis que están haciendo es a candidatos a gobernadores o también a candidatos a la presidencia, y si van a hacer llegarles estas peticiones, digamos, de manera directa. Gracias. Efectivamente, las peticiones van a ser de manera directa por parte del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. Les vamos a hacer llegar estas peticiones a todos, no nada más a los del Estado, efectivamente. Con respecto a los resultados que puedan salir de las pruebas psicométricas, lo más que podemos hacer es que las personas por lo menos se sometan a una asesoría psicológica, es decir, que demuestren ir a una dependencia oficial para que no surjan otro tipo de situaciones, a una dependencia oficial donde se sometan a una asesoría psicológica y que lo comprueben. Y que comprueben que sus equipos de trabajo están asistiendo a talleres de capacitación sobre resolución de conflictos y manejo de emociones. Que lo comprueben. ¿Cómo? Eso sí se podría comprobar, que asistan a asesoría psicológica, que ellos piensen o digan a qué dependencia de gobierno quieren asistir, pueden ir al DIF, pueden ir a SALME, pueden ir a donde quieran, que se demuestre que haya interés porque quieren tocar la parte de la psicología. La psicología, les decimos, no lo estén tomando como algo agresivo, no, les va a dar un crecimiento personal. Si ellos van a una consulta psicológica, les va a dar un crecimiento personal, les va a dar otro tipo de sensibilidad hacia el trato de las personas. Ahora vemos que las campañas políticas están más marcadas por el tema de la mercadotecnia que por el tema de las propuestas. Entonces, a los candidatos les convendrá hacer capacitación a su equipo y a ellos mismos sobre la cultura de paz, la negociación, la resolución de conflictos, la asesoría psicológica. Les va a servir en cualquier trabajo, te lo piden. ¿Por qué no se lo pedimos a ellos? Y vemos cuando llegan a esas posiciones de poder, donde ya de repente sale la sorpresa de toda su psicopatología, y ahí ya la sacan, ¿no?
Entonces, ahorita pedirles esto, que en sus grupos demuestren, ahorita en plena campaña, que sus grupos políticos y de trabajo asisten a asesoría psicológica y a talleres sobre resolución de conflictos y manejo de emociones y cultura de la paz. Sí, exactamente. Si no los comprometemos, no lo van a hacer. Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Esto hasta qué punto es un dato personal, privado, y hasta qué cierto punto es público? A nosotros los particulares no nos obligan a hacer declaración pública de nuestros bienes, a ellos sí, para evitar interés de conflicto. Entonces ellos son personajes públicos y deben de esclarecer su equilibrio emocional. ¿Cómo es posible que un presidente de un país diga, Estados Unidos se sale de un acuerdo ecológico y de sustentabilidad, nos salimos de un acuerdo nuclear? ¿Cómo es posible que una persona decida sobre millones? Es sobrio, está equilibrado, calibra las consecuencias. Yo pienso que ese modelo de centralizar en protagonismos es riesgoso, ¿no? Y deberíamos de asegurarnos pues la estabilidad psicológica de esos personajes. Adelante. Para tener como una referencia, por ejemplo, hablando de los candidatos aquí, el mismo Enrique Alfaro él ha dicho que uno de sus problemas es que no controla sus emociones, que se prende rápido, ¿no? O por el otro, el del PRI, Miguel Castro, los que lo atacan dicen, es que es buena persona, ¿no? Dando a entender que es una persona blanda, etcétera. O sea, yo como elector, como ciudadano, de alguien que va a gobernarme, ¿cuál es la salud o el equilibrio emocional que debe tener? Que sea enérgico o que sea buena gente. O sea, ¿cuál es como la referencia que ustedes nos pueden dar? Sí, las características de una persona equilibrada en sus emociones es inmediatamente en el contacto con las personas. La psicología nos dice que el poder sin contacto humano puede caer en perversión. Contacto humano es tener la sensibilidad de las necesidades de la sociedad, tener la sensibilidad de ver la necesidad de la sociedad. A la hora de la comunicación podemos observar, ya como lo comentó el doctor, cuando hay una congruencia entre lo que es el lenguaje hablado y lo que es el lenguaje no verbal. Cuando se habla del otro, cuando se comunica o se habla de me refiero a una otra persona, también ahí se puede ver qué tanta congruencia hay, si se considera a otro ser humano como un objeto, como una cosa, si se considera al otro como simplemente un elemento más. Desde la psicología, el ser humano es un factor muy importante y la relación con el otro debe ser armónica y debe ser sensata. También una característica muy importante es la familia, cómo una persona se relaciona con su misma familia, con sus mismos hijos, cómo se relaciona con su equipo de trabajo, qué tanta congruencia, qué tanta cordialidad hay con los que se rodea. Y por supuesto, algo muy interesante es cómo una persona enfrenta los problemas, enfrenta la competencia. Esto es, en cualquier ámbito y cualquier persona vamos a tener un adversario, vamos a tener una competitividad, pero ¿cómo la enfrentamos? ¿Haciendo trampa o la enfrentamos de una manera positiva, con trabajo, con propuestas? Todos estos elementos nos hablan de una salud mental. ¿Cuál es en nuestro oficio? ¿Cómo nos relacionamos o cómo desempeñamos nuestro oficio? El nivel de conocimiento que hay es también muy importante. Si estamos parados en cierta profesión o estamos parados en cierto, digamos, oficio, debe haber conocimiento de dónde estamos parados. Entonces, en el caso de la política, debe de estar la conciencia de que están representando un liderazgo de muchos seguidores, donde ellos deben ser ejemplo de cordialidad, deben ser ejemplo de asertividad, esa comunicación asertiva, y debe de haber contacto con el ser humano. Eso es también una situación muy importante y una característica.
Muchas gracias a ustedes. Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de esta convocatoria al Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por asistir, a todos que tengan un excelente día.